diferenciado. En la Europa del euro, en el año 2000, va a haber 5 países con crecimiento. El más importante es Eslovaquia, que va a entrar en estos momentos, que ha entrado en el euro, y tenemos ya 11 países en recesión. Y de las 17 comunidades autónomas, con datos del mes de diciembre, cuando ya llevamos 15 meses de crisis, por lo tanto ya con datos de lo que es la temperatura del enfermo, que es el paro, tenemos 3 comunidades autónomas que están ya con gripe, con una gripe más o menos fuerte. Tenemos 7 que tienen neumonía, que me perdone el consejero de Sanidad por meterme en su campo, pero va a ser solamente un momento, Gabriel, y 7 que ya están en una situación de cáncer. La comunidad autónoma que en estos momentos tiene situaciones de tensión, cuando nos quedan como mínimo 4 trimestres de recesión por delante, tenemos comunidades autónomas con tasas de paro del 22%. Y el sexto y último impacto es un impacto psicológico. La crisis nos está atenazando, la crisis no nos deja pensar y la crisis, lo más grave para nosotros, es que nos puede paralizar. ¿Y esto por qué? Porque hoy las buenas noticias, que las hay, no son noticias. Os pongo la página de hace 2 días del País, páginas 20 y 21 del País, las 2 páginas primeras de economía del País. Tenía 6 titulares, el primer periódico español. Primer titular, la crisis agudiza con más de 70.000 despidos en multinacionales. Segundo, Philips elimina 6.000 empleos. Tercero, ING despedirá 7.000 trabajadores. Corus 3.500, Pfizer 15% de la plantilla. Y menos mal, el segundo ERE de Martinsa solamente despedía a 298 trabajadores. En el otro lado hay buenas noticias, hay muy buenas noticias. La inflación es mínima. España tendrá una disminución de precios, de menos 0,9 en el mes de julio y cerrará el año con un crecimiento de precios del 0,5, cuando en la crisis del 82 teníamos crecimientos de precios del 16%. El Euribor, que ya está bajo, se situará por los suelos, en el entorno del 2%. En la crisis del 82 estaba en el 15%, en la crisis del 93 en el 18%. Precio bajo del petróleo, fuerte caída del precio de materias primas, chatarra reduciéndose su coste y oportunidades de compra porque el precio de todos los activos mundiales y específicamente viviendas, activo muy importante, se está reduciendo. Pues bien, todas esas malas noticias pesan tanto en estos momentos que nos están produciendo un impacto psicológico fortísimo. El único telediario que he visto últimamente no abriéndose con noticias o Teleberri de la crisis económica ha sido hace como 15 días cuando se nos anunció como primera noticia que el presidente del Madrid había dimitido. No me he atrevido a colocarlo como buena o mala noticia, lo dejo a resultas de la opinión de cada uno de vosotros. Bueno, yo llevo 42 años trabajando o haciendo como que trabajo y he pasado por todas esas crisis. La crisis del 75, donde tuve que ir al Banco Central con una remesa de letras para ver si me la descontaban y podíamos pagar la nómina antes de cerrar la empresa, la del 78, la del 81 en el gobierno vasco con tasas de paro del 26%, la del 93, la del 95 en México con tipos de interés del 100% y toda la banca quebrada, la del 98, la crisis de la deuda rusa que impactó fuertísimamente sobre Asia, la del 2001 que fue la crisis del 11S y la crisis argentina y ahora la del 2008. Pues bien, de estas 8 crisis que he vivido a lo largo de mi vida profesional se pueden extraer una serie de lecciones que me voy a permitir compartir con vosotros. Primera idea, todas las crisis son brutales, todas las crisis son brutales, cada cual con sus propias peculiaridades. En segundo lugar, todas las crisis son didácticas. De cada una de ellas se puede sacar una lección. 4 lecciones de mis 8 crisis. Primera lección, las crisis son diferenciadas. No hay ninguna igual. Lo más relevante para nosotros es que esta va a tener consecuencias geoestratégicas que nos van a afectar. ¿Por qué? Porque va a intensificar el impacto de la globalización y nosotros somos una economía cuyo 50% de lo que produce está afectado por la globalización y va a afectar a la economía y a nuestra sociedad. Segunda lección de las crisis que he vivido. Hay vencidos y hay también vencedores. Por lo tanto, la primera conclusión, como país, como personas, como empresas, es que tenemos que trabajar para poder ser vencedores. Tercera conclusión de las crisis. Siempre sale el sol, pero no sale al mismo tiempo. No sale al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos necesidad de movilizar todas nuestras capacidades para que en Euskadi amanezca pronto.
Cuarta lección de la crisis. Estoy aprendiendo chino, llevo 20 años aprendiendo, y eso que os pongo ahí, ese ideograma, indica la palabra crisis. Y los chinos, que es gente muy espabilada y por eso están conquistando el mundo, identifican crisis con otros dos subideogramas, con la palabra riesgo arriba y con la palabra oportunidad debajo. Por lo tanto, las crisis, que son situaciones de riesgo, se pueden convertir en oportunidad. Tenemos la obligación, por lo tanto, como país, en construir una gran oportunidad, para lo cual, hay que decirlo claramente, estamos en mucha mejor situación que en el año 82 y estamos en mejor situación que en el año 1993. De las 4 lecciones, permitirme 6 proposiciones. Primera, esta crisis nos va a impactar duro, muy duro. Segundo, la crisis no nos puede parar. Sería un error estratégico garrafal. Tercero, tenemos que plantearnos como sociedad ser vencedores, superar esta situación como vencedores. Cuarto, en Euskadi debe amanecer antes. Quinto, debemos cambiar profundamente, y este es un mensaje decisivo que explica por qué este año de la creatividad y la innovación en Europa tiene su importancia. Debemos cambiar profundamente para afrontar un futuro que va a ser diferente. Y sexto y último, de la necesidad virtud, tenemos que conseguir convertir esta situación de riesgo en una situación de oportunidad. ¿Es necesario cambiar? Pues rotundamente sí, porque el mundo está cambiando aceleradamente, está cambiando diferenciadamente y está cambiando intensamente. ¿Es posible cambiar en una situación de crisis? Rotundamente sí. Yo os he puesto simplemente el ejemplo de la Euskadi de los 80-90, podría haber puesto el ejemplo de España del 93, y os pongo, porque es muy significativo, el ejemplo de la Suecia de los años 90, que pasó por la peor crisis bancaria que se ha conocido en Europa, que hizo que Suecia perdiera más del 15% del PIB, y en estos momentos, hace 4 días, la Unión Europea nos ha dicho que hoy Suecia es el principal país de Europa, el país número 1 de Europa, nuestra referencia en términos de capacidad tecnológica, capacidad de innovación. Por cierto, el modelo de salida de esa crisis para todos los bancos suecos es el que se está aplicando en estos momentos en el mundo. Entonces, queridas amigas y amigos, ¿para qué tenemos que cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar si somos una sociedad próspera? Porque tenemos el futuro amenazado como consecuencia de las situaciones de cambio en el mundo, no como consecuencia de la crisis. Tenemos el futuro amenazado. Tenemos un riesgo de desplazamiento de los que países que están emergiendo nos desplacen de la escena mundial. Tenemos que cambiar, por lo tanto, para poder construir un futuro mejor, para todas y para todos en Euskadi. Y ese cambio exige un cambio de modelo. Si el modelo actual nos ha llevado a esta situación, no podemos superar esta gran crisis global con el mismo modelo. Tenemos que cambiar de modelo productivo. Le habéis visto a Obama, que en solamente 7 días, el primer mensaje que ha dicho, tenemos que cambiar la política energética de Estados Unidos, y en la industria automovilística, industria clave para Estados Unidos e industria clave para nosotros, tenemos que migrar de la situación actual de los coches convencionales al coche eléctrico. Esa modificación de modelo productivo en una industria clave mundial nos va a afectar profundamente. Por lo tanto, estamos ante un clamor universal por cambiar de modelo. ¿Y para nosotros qué significa ese cambio de modelo? Para un país pequeño como este, para un país próspero, para un país que no tiene recursos naturales ni fuentes de energía propias, que tiene muy malas perspectivas demográficas, que tiene un alto nivel de educación, que tiene buena productividad, que tiene una elevada tecnología, ¿qué tipo de modelo tenemos que aplicar? Tenemos que conseguir un modelo que nos permita generar masivamente valor añadido, porque el valor añadido es el nutriente fundamental de eso que se llama productividad, que a su vez es el nutriente fundamental de eso que se llama competitividad. Tenemos que conseguir un nuevo modelo que nos permita generar valor añadido, y eso pasa necesariamente por la innovación, por la creatividad y por otra serie de aspectos que no me voy a detener. Por lo tanto, como sociedad
tenemos sobre la mesa no solamente un desafío coyuntural, el de la crisis, la gran crisis global, tenemos el desafío estructural de